Bueno, mi gente, Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga grandemente. Y a todos los que nos están sintonizando, los que nos van a sintonizar, Dios le bendiga también. San Juan 5:39. Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Dice así. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Espíritu Santo, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, nosotros hablamos ayer el por qué Dios mandó a los israelitas a destruir, exterminar totalmente a los pueblos cananeos. Y dimos la razón, el por qué. Esos pueblos se habían dado a la maldad. Dios había tratado con ellos antes de la existencia de Israel como pueblo. Y esos pueblos no se arrepentían de su pecado, de su perversidad sexual, de su adoración pagana, sacrificios humanos y todo eso. Y toda aquella clase de pecado contra Dios, a tal grado que la tierra había sido contaminada. Y la misma tierra vomitaba a esos moradores, porque no aguantaba la clase de pecado que se estaba dando sobre ella. Entonces Dios decidió totalmente borrar a esos pueblos de la faz de la tierra por su maldad, su pecado, porque no querían arrepentirse y recibir sanidad. Estaban solamente dados a la maldad, de continuo solamente el mal. Eran como en los tiempos de Noé. Estaban totalmente concentrados en lo malo. Entonces Dios tomó una decisión de destruirlo totalmente por su pecado, esa maldad, y porque no quieren aceptar ni la misericordia, ni la piedad, ni el perdón, ni el amor de Dios. Entonces Dios decide borrarlo totalmente. Entonces nosotros nos quedamos en la expulsión en el 5, la expulsión de los cananeos. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Levítico, nosotros leímos Levítico 18, 24 y 25. En Josué 23, 11 hasta el 13. Ahí fue que tenemos que leer. Ahí es que tenemos que leer. Amén. Amén. Josué 11 hasta el 13. Capítulo 23, versículo 11 hasta el 13. ¿Quién lo tiene? La salida de los cananeos siempre es mostrada en las Escrituras como un castigo por sus pecados. Levítico 18, 24 hasta el 25. Lo leímos. A los israelitas se les advirtió que si pecaban y abandonaban el pacto con el Señor, sufrirían el mismo castigo. En otras palabras, aquí no hay acepción de personas. Aquí no hay acepción de personas. Israel, y claro que lo hizo, y fueron expulsados de la tierra. Sus enemigos los llevaron cautivo. Babilonia en el año 605, 606, tomó al pueblo de Israel, al pueblo judío, y lo llevó como cautivo a Babilonia. Perdón, pastor, Israel llevó Babilonia se llevó a Judá. A Judá, Sí. okay. Cautivo. Cautivo, Ya. a Babilonia. Ya. Y los Asiria tomó cautivo a las 10 tribus. A las 10 tribus de Israel. Como esclavos. Sí, como esclavos. Okay. Por causa de todo que ese pecado se iba acumulando y Dios enviaba profetas, y ellos no se querían arrepentir. Entonces Dios permitió que los enemigos de Israel lo llevaran cautivo como esclavos, lo esclavizaran y lo llevaran a otras tierras. Y Dios se lo había advertido a ellos acerca de todo esto. Ahora, con los cananeos sucede de que estos pueblos no querían arrepentirse. Estos pueblos sabían acerca del diluvio. Estos pueblos sabían acerca de Dios. Estos pueblos sabían acerca de cómo Dios había protegido a Israel, cómo Dios había libertado a Israel de los 400 años de esclavitud, y cómo Dios había humillado a Egipto. Esos pueblos sabían de todo eso, pero ellos no se quisieron arrepentir. Tenían a Melquisedec, a Abraham, tenían a los patriarcas que habían dado testimonio, y ellos no querían arrepentirse de esas naciones.
Entonces, como estaban solamente dados a la maldad, de continuo solamente el mal, entonces Dios decide tomar una decisión drástica y es borrarlo de la faz de la tierra porque eran un peligro para ellos, un peligro para la tierra, un peligro para el medio ambiente, un peligro para la nueva generación, un peligro para sus generaciones, para los vecinos, para todos. Eran gente contaminada, gente maligna, gente destructiva. Entonces Dios tenía que frenar aquella locura de una manera contundente, tajante y contundente. Entonces decide la exterminación total de estos pueblos. Mucha gente dice, no, pero Dios era fuerte, pero más fuerte, sí, era una decisión fuerte, pero tenemos que entender por qué Dios tuvo que tomar una decisión tan drástica. Era que esos pueblos eran solamente continuo la maldad, dado a la maldad. Y las abominaciones que se practicaban allí eran terribles. Amén. Amén. Josué 23, 11 hasta el 13. Josué 23, 11 al 13. Sí. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartaréis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios mezclados con ellas, y ellas con vosotros, sabéis que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ahora, llegó un momento donde había más pueblos paganos que había que expulsar. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento donde Israel comenzó a unirse a esos pueblos y a hacer las prácticas. Y Dios no arrojó esas naciones por culpa del pecado de Israel, lo cual Dios lo escribió aquí, lo que Dios habló en Josué. Porque Dios le dio, no era que Dios no quería que se unieran, era que Dios no quería que Israel se contaminara con la práctica de esas naciones. Porque la gente se equivoca. ¿Me entiendes? La gente se equivoca en estas cosas. Cierreme la puerta, por favor. La gente se equivoca en estas cosas. De que cuando Dios dice no te unirás a esos pueblos, no está diciendo que es porque Dios no quiere que se una, es que Dios quiere evitar que Israel se contaminara. Lamentablemente en el futuro se contaminaron, hicieron lo que Dios le dijo que no hicieran y lo hicieron, y lamentablemente esas naciones permanecieron allí y Israel comenzó a contaminarse de una manera terrible. Es triste por eso así. Sigamos. 6. Hay calor, pastor. Y es que huele feo. Es para que salga un poquito. ¿Ya? No, como húmedo. Aquí. Sigamos. ¿A dónde? 6. Usted tiene. ¿En el libro? Sí, en el libro. 6. En su misericordia Dios había esperado por largo tiempo el arrepentimiento de estas naciones. Ellos habían oído el testimonio de hombres justos como Melquisedec, Génesis 14, y los patriarcas que vivieron entre ellos. Habían sido advertidos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 23, 25. ¿Se ve? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ellos tenían a Melquisedec, ellos tenían a los patriarcas, ellos habían escuchado el testimonio y todo eso, y sin embargo seguían sus perversiones sexuales. El hermano se acostaba con la hermana, el padre se acostaba con la hija, el hijo se acostaba con la madre, se casaban hombre con hombre y mujeres con mujeres, se acostaban las mujeres con los animales y los hombres con los animales, se practicaba la bestialidad, se practicaba totalmente toda clase de actos perversos. Y la necrofilia también se practicaba y todas aquellas cosas raras y perversas. ¿Cuál era la necrofilia? Con los muertos, ¿no? Sí, con los muertos. Entonces, se hacían marcas y sajones, y se hacían señales en su cuerpo, lo que hoy en día es tatuaje. Sí. Lo que le Dios prohibía y prohíbe. Entonces, ¿qué pasa? Que también ofrecían sus hijos a Moloch, en sacrificio los quemaban. Entonces, hacían toda clase de perversión y aberración, la cual no le agradaba a Dios. Entonces, ¿qué pasa?
las cuales no le agradan a Dios, debo decir, las cuales no agradan a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene algo muy fuerte. Y es que Dios decide destruir estas naciones por causa de su pecado. Israel no debía hacer lo mismo. Ahora, también Dios nos dice a nosotros que no tenemos que ser como los egipcios ni los cananeos. Ese espíritu hoy en día también todavía predomina en esta civilización actual. Porque hoy en día se casan hombre con hombre, mujeres con mujeres. Hoy en día hasta se practica la necrofilia, la pedofilia se practica también, la sodofilia. ¿Cuál es la sodofilia, pastor? Animales. Perdón, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que la bestialidad también, animal. O sea, la bestialidad, toda esa clase de situaciones perversas se está dando hoy en día. ¿Me entiendes? Y esto, como dijo el Señor, será como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y uno de los testimonios fuertes de que esas naciones tenían que arrepentirse es la situación de Sodoma y Gomorra. Como dije en el estudio de ayer, Dios fue que bendijo a Sodoma y Gomorra. Pero Sodoma y Gomorra se apartaron de Dios y cayeron en una vida de laxitud, de lascivia, de lujuria, de perversión sexual. Y entonces, ¿qué pasa? Dios trató con esos pueblos, no se quisieron arrepentir. A tal grado que Dios decidió destruir esa nación, esas naciones, porque Sodoma y Gomorra, esas ciudades, debo decir, esas ciudades, fueron destruidas totalmente. Entonces, aquí viene algo muy importante que esos pueblos sabían. Ahí no había excusa, es como hoy en día. Los seres humanos saben acerca de Dios. La creación habla de un Dios creador, da testimonio, como en el Salmo que leímos, si no me equivoco, el Salmo 19 era. Salmo 19 que leímos, que habla de que la creación da testimonio acerca de que Dios existe. Entonces, ¿qué pasa? Que los seres humanos se resisten a creer que existe un Dios. Se resisten a creer que Dios creó los cielos y la tierra. Voy a buscarlo para más seguridad. Salmo 19, ¿verdad? Sí. Salmo 19. Entonces se resisten a creer que Dios creó los cielos y la tierra. Y una falsa llamada ciencia, la pseudociencia, ciencia falsa, que está en contra de Dios, que está en contra de la Biblia. No todo, pero la mayoría hoy en día, la comunidad científica mayormente está en contra de Dios. Y entonces, ¿qué vemos? Que se oponen a la realidad de que existe el Dios verdadero. Porque no quiere que nadie le diga a ellos lo que ellos están haciendo mal. No quiere, supuestamente ellos creen que Dios es un dictador, que Dios le impide a ellos hacer lo que quieran. No, lo que pasa es que a Dios no le gusta la maldad, a Dios no le gusta, Dios aborrece el pecado. Y hoy en día se practica todo eso como en el tiempo de los cananeos, en el tiempo de los egipcios. Hoy en día estamos en los mismos, la misma situación se está dando y aún peor. Y Jesús lo dio, será como en los tiempos de Noé, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Antes de la venida del Hijo del Hombre, todas estas cosas tienen que acontecer. Y aunque no lo quieran decir, mucha gente dice, no, porque Dios va a bendecir. Sí, espérate un momento. Estamos viendo las últimas. Ahora es que hay que advertir al pueblo para que el pueblo se prepare. De que Cristo va a venir, va a levantar la iglesia, lo cual es el arrebatamiento de la iglesia. Pero todas estas cosas tienen que acontecer. Pero el pueblo de Dios no tiene que actuar ni como los egipcios ni como los cananeos, sino estar en obediencia conforme a los estatutos y los mandamientos en su palabra. Amén. Sigamos. Habían escuchado sobre las maravillas por las cuales los israelitas habían sido liberados de Egipto. Incluso habían observado la presencia de Israel por casi 40 años en el desierto cercano. ¿Cómo iba a sobrevivir Israel 40 años si Dios no había estado con ellos? Entonces eso era un testimonio más para los cananeos, para los hititas, para los gelgeseos, para los fereceos, para todos esos pueblos, para los amonitas, para todos esos pueblos paganos. Esto era un testimonio claro y contundente de que Dios estaba con Israel y de que Dios había tratado con ellos de que se arrepintieran su pecado. Como siempre he dicho, Dios no va a decir, bueno, yo soy Dios, yo te voy a destruir. Eso no trabaja así. Cuando Dios toma una decisión así tan drástica es porque ya las cosas se han ido muy lejos. ¿Por qué Dios mandó el diluvio? Porque los pensamientos, las intenciones, todo lo que el hombre maquinaba era solamente de continuo al mal. Capítulo 6, verso 5 de Génesis. Todo eso era maldad pura. ¿Me entiendes? Hasta el grado que Dios trató, el Espíritu Santo trató 120 años. Esa civilización o esa generación no se arrepintió. Dios tuvo que exterminarlo con un diluvio. Solo Noé y su familia se salvó. Entonces, lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra.
Entonces, ahí hay que poner atención de que estamos viviendo en las últimas hoy en día y los mismos pecados vuelven a repetirse. Fíjese, porque estamos viendo en las últimas. Fíjese, hace 2018 años, Dios está tratando con la humanidad de que se arrepienta, de que busque a Cristo, de que crean en el sacrificio de su Hijo, pero la gente no se quieren arrepentir. Hoy en día los mismos creyentes están duros. Muchos creyentes no quieren vivir una vida en santidad como Dios manda. Porque hoy en día, como estamos en las últimas, todo esto es profecía delante de nuestros ojos al rojo vivo. Se está cumpliendo. La gente no quiere creer esto, pero esto es así. Tenemos la tecnología. Mira, ahora mismo me están viendo gente, miles de personas, por así decirlo. Pueblo de los millones. ¿Me entiendes? Hasta más a través de estos aparatos, de estos medios. La ciencia ha aumentado y eso es bíblico. Eso está en Daniel capítulo 12. La ciencia aumentará. Entonces, todo eso es bíblico. Y tenemos que entender que tenemos que estar preparados. Y tenemos que entender que cuál es la razón de por cuál viene el juicio de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Por qué va a haber una gran tribulación como jamás ni nunca ha venido de que los hombres pisaron tierra? Es por causa del pecado de los seres humanos. Los seres humanos no se quieren arrepentir. Los seres humanos no quieren la misericordia, no quieren la piedad, no quieren el perdón, no quieren la benevolencia, no quieren cederse a la bondad de Dios, no quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, como no aceptan a Jesús como Señor y Salvador y no aceptan el amor, y sino que se deleitan y viven en su pecado y se deleitan y practican su pecado y se deleitan en su pecado, no le dan otra opción a Dios que enviarle el juicio. El ser humano mismo provoca la ira de Dios. Sigamos. Aplicación 5. Los amorreos, una de las tribus cananeas, se mencionan en el mensaje de Dios a Abraham acerca del futuro de sus descendientes. En su Biblia lea Génesis 15, 13, 21 y conteste las siguientes preguntas. ¿Por cuánto tiempo estarían los descendientes de Abraham esclavos en una tierra extranjera? ¿Cuánto? 400 años. 400 años de esclavitud. Eso es mucho tiempo. 4 siglos, varón. Eso es mucho tiempo. Sí, 400 años. mucha generación. Ve. ¿Por qué pasarían todos esos años antes de que los descendientes de Abraham volvieran a la tierra que les fuera prometida? En ese tiempo los amorreos estarían tan pervertidos que era necesario que Dios los exterminara. Oiga, la gente dice, no, pero así, yo no consigo eso, está bien, déjame darte otra vez el ejemplo de Hitler. Ya. Hitler se levanta aquí en Alemania, de nacimiento de Hitler en realidad nació en Austria, austriaco, Ya. pero como él se consideraba alemán y ascendencia alemán y Ok. según él, ahora ¿qué pasa? Que él tenía una ideología que todo el que no era rubio con los ojos azules había que matarlo. Mataron a 6 millones de judíos. Más de 50 millones de personas murieron en esa Segunda Guerra Mundial. Y los aliados, América, Canadá, Rusia y otros países se aliaron para frenar la locura de este personaje. Entonces nosotros podemos ver que nosotros, los seres humanos, cuando vemos que un mal amenaza la existencia de todo, entonces nosotros mismos tomamos la decisión de acabar con eso. Oye, imagínese usted a Dios entonces. Entonces, eso es lo que pasa. Y la gente dice, no, porque ese Dios es malo, ese Dios, como hoy estaba leyendo y viendo como un transgénero, una de esas gente que está en su proceso de hombre a mujer, dice que la Biblia te ciega, que la Biblia te ciega, que la Biblia te quita tus derechos, todas esas cosas, según ellos. Porque, lógico, en la Biblia lo dice claramente que eso es perversión a Jehová. Y Dios no va de acuerdo porque varón y hembra lo creó Dios. Varón y hembra lo creó Dios. Y Dios está claro que por eso vino juicio sobre los cananeos. Y sobre los cananeos y esos pueblos. Vino juicio por su perversión sexual. Ah, no, porque tú naces homosexual. No, eso es mentira. Tú no naces homosexual.
Porque Dios no se equivoca. Tú no naces homosexual. Dios no se equivoca. Y están luchando y buscando los medios para justificar lo injustificable. Y algunos se atreven a decir que están encerrados en el cuerpo equivocado. Es el demonio que hay ahí. ¿Me entienden? Es un espíritu que hay. Es un espíritu que trabaja y que opera. Necesitan liberación. ¿Entiendes? Es un espíritu que está operando en esa persona. Porque Dios creó al varón y a la hembra. Punto. Entonces, era necesario quitar a esa gente porque la maldad iba creciendo y creciendo y era un peligro para todos. Para todos. Imagínense qué hubiese pasado si no hubiese matado a Trujillo. Ay, ay, ay. Sigamos. La 6. ¿Qué nos muestra esa circunstancia? Sigamos. ¿Qué nos muestra esa circunstancia acerca de la actitud de Dios hacia los habitantes de esta tierra? Dios fue paciente con esta tierra, pero su paciencia tendrá un fin si ellos continúan en su perversidad. Analizamos. Los 400 años en Egipto de esclavitud de Israel eran 400 años de trato con esos pueblos. Antes de que Abraham viniera a existir, Dios estaba tratando con esos pueblos. Oiga, entonces su paciencia fue grande. Ahora ya hay 2018 años de la muerte de Cristo aproximadamente, según nuestro calendario. Entonces, aquí Dios tiene mucha paciencia para con la raza humana, con las civilizaciones, con los pueblos, con las naciones, con los presidentes, con toda esa gente que no quieren aceptar la palabra de Dios, que no quieren aceptar lo que el Señor hizo por ellos, por toda la humanidad en la cruz del Calvario, sino que se oponen abiertamente, dicen que Dios no existe, que son ateos, que son gente de ciencia, que no creen en la Biblia, que es un mito, que es una leyenda, que eso lo escribió un hombre. Entonces, Dios es paciente y le está dando tiempo para que la gente se arrepienta, para que la gente venga a Él, para que la gente reciba misericordia, reciba perdón. Pero el ser humano está dado a la maldad y sigue creciendo en su maldad. Entonces, acontecerá lo que dice Mateo 24, versículo 15. En adelante. Mateo 24, versículo 15. En adelante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyen a los montes. Permiso. Oye, ¿quién está hablando? Jesús. Siga. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta, las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Páreme ahí. Porque habrá ¿qué? Gran tribulación. Entonces Dios está dando tiempo a la raza humana a que se arrepientan, que dejen su droga, que dejen la homosexualidad, que dejen el lesbianismo, la prostitución, el alcohol, la guerra, la muerte, que dejen el robo, el saqueo, la mentira, que dejen toda clase de pecado, la perversión, todo eso, que lo dejen, que reciban a Cristo como Señor y se lo sean salvos, porque viene la gran tribulación viene. La gran tribulación viene, y cuando analizamos la gran tribulación, algo simplemente un sondeo de un panorama, vemos que la Biblia dice en el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante que el Señor abre los sellos. El primer sello es el anticristo. El anticristo va a tomar el poder. Después que la iglesia se arrebata, el anticristo toma el poder de este mundo. La Biblia dice bien claro que después se desata, el Señor abre el sello, el caballo rojo, la guerra. Guerra pura. Después viene el caballo negro, el hambre. Después el caballo verdoso amarillo, que es la muerte. Entonces, y después vienen las 7 trompetas.
Pero, ¿qué pasa? También tenemos los terremotos que van a suceder, hermano, que van a cambiar la geografía del mundo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando vemos las 7 trompetas, las 7 copas, los terremotos, van a haber tsunami, va a haber guerra, va a haber hambre, va a haber escasez, va a haber sequía terrible. Entonces, todo eso viene. Es la marca de la bestia. Tú el que acepta la marca de la bestia, Dios no te perdona. Toda persona que reciba la marca de la bestia para comprar y vender, ya tú estás condenado al infierno eterno de fuego. Y el día de mañana, en un futuro no muy lejano, la gente va a tener que decidirse o aceptar la marca de la bestia y condenarse junto con el diablo en el lago de fuego, o rechazar la marca de la bestia y aceptar a Cristo, y entonces viene la tortura y la persecución por causa del anticristo contra esa persona. Será difícil salvarse. Habrá muchas almas que se van a salvar, pero será difícil. Pero esto va a venir y está preparado. Y todo eso viene por el pecado, la maldad del hombre, porque la gente no se quiere arrepentir. Entonces Dios está dando tiempo. Dios es paciente para con los seres humanos. Pero la gente no quiere recibir a Cristo. La gente dice, no, yo no creo en Cristo, yo hago mi vida. Sí, tú tienes libertad para hacerla, pero las consecuencias están allí. A Dios no le gusta la maldad, a Dios no le gusta el pecado. Dios aborrece eso. Y hoy en día todo lo que es el ilegal se está legalizando. Todo lo que es inmoral, lo inmoral ha venido a ser lo moral. La mentira ha venido a ser la verdad del sistema. ¿Me entiendes? Todo lo que es en contra de Dios se está legalizando como si fuera algo normal. Lo moral ya no tiene sentido hoy en día. Entonces, todas estas cosas vienen en contra de la palabra y en contra del creyente, de todo el que vive conforme a la palabra de Dios, viene en contra. Porque este es el sistema del anticristo que poco a poco va tomando terreno, poco a poco va tomando fuerza. Entonces, todas estas leyes que se están legalizando y que se están llevando a cabo, esto del nuevo orden mundial, del nuevo sistema que viene, que va a arropar toda la humanidad. Entonces, pero Dios va a derramar su juicio con potencia, su ira será derramada sobre la tierra, porque dice la Biblia que Dios no le va a dejar ni raíz ni rama a los pecadores. Entonces, Dios está dando tiempo para que se arrepienta. Mira lo que pasó con la civilización de Noé. Dios lo fulminó y lo acabó a todito con el diluvio. Lo que pasó con Sodoma y Gomorra, Dios le mandó fuego que hasta el día de hoy han investigado en esa tierra, en esa zona, y todavía sale azufre. Okay. Oiga, todavía eso está ahí vigente, azufre, porque hicieron una investigación y quemaron un fragmento de roca y azufre. Ahí no crece nada. Azufre. ¿Y qué tú piensas que va a venir con estas naciones? Con este mundo que ahora Dios ha dado tanto tiempo y que Dios envió a su Jesucristo para que lo azotaran, lo escupieron. Hermano, todo el que era colgado en un madero era maldito, catalogado como enemigo de Dios. Toda aquella persona que era crucificado, esa era la pena máxima que se le podía aplicar a una persona. Y no simplemente la crucifixión, sino todos los azotes, el proceso de martirio, de azote, de tortura que se llevó a cabo contra el Señor Jesucristo, y después paren de ser crucificados. Y los seres humanos todavía no quieren creer en Cristo, no se quieren arrepentir. Entonces, hacemos un paralelo con ese tiempo antiguo, lo que hoy en día está aconteciendo. Dígame usted, ¿qué usted piensa que Dios va a hacer con una humanidad que solamente de continuo al mal? Y después dicen, no, porque Dios es malo. No, porque Dios, si Dios existe, ¿por qué existe tanta pobreza, tanta miseria? Cuando Dios nos da a nosotros los medios para ser bendecidos, los seres humanos somos los que buscan la maldición y la pobreza. Lo que hoy está aconteciendo en la humanidad es por culpa del mismo ser humano. Pero como el ser humano siempre quiere limpiarse y echarle la culpa a otro, porque ahí que el ser humano es bueno, como cuando el hombre pecó, la mujer que me diste, dijo Adán, mujer, ¿qué ha hecho? La serpiente me engañó. Entonces, como Dios es justo y sabio, a cada quien le dio su porción de juicio. A ti, tú con el sudor de tu frente, con dolor darás a luz a los hijos.
y tu deseo será para tu marido. A ti, serpiente, maldita será entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerás. Y al diablo le dijo, de la mujer saldrá uno que te quitará, que te aplastará, te quitará la autoridad. Tú lo vas a herir en el calcañar, en el cuerpo, pero él te va a quitar la autoridad. Así mismo a cada uno le dio lo suyo. Entonces, ¿qué le espera a esta humanidad? ¿O qué le espera a los creyentes que no quieren vivir en santidad? ¿Qué le espera a esos apóstoles que están engañando al pueblo en vez de preparar el redil del Señor para su venida? Lo están instruyendo al sistema mundano y ecuménico y satánico. Porque los apóstatas no van a cambiar. Los apóstatas son agentes del anticristo dentro de la iglesia. Conocieron la verdad y se fueron para el lado del diablo y le sirven al diablo. Ellos no van a cambiar. Ellos van a seguir su derrotero. Entonces, tenemos que aclarar esto bien claro, el por qué Dios toma decisiones tan drásticas y tan contundentes de borrar de la faz de la tierra toda una civilización. Que eso no es porque Dios es soberano, yo soy el Dios soberano, yo te voy a matar. No, eso no trabaja así. Voy y repito, esto viene por una razón. Y la razón es que el hombre solamente piensa hacer lo malo, continuamente el mal. Cuando Dios trataba con los seres humanos, pero no quieren. Entonces, el mismo ser humano no le da otra opción a Dios, sino que derramar y llevar a cabo el proceso de eliminación a través del juicio. Total. Sigamos. Las 6. Encierre en un círculo la letra que corresponda a la declaración que da la razón principal de por qué Dios dijo a Israel que conquistara Canaán y destruyera a sus habitantes. ¿Por qué? La B. Dios les había dado tiempo a los cananeos para arrepentirse, pero ellos habían seguido en sus pecados. Oiga esto. Dios le había dado tiempo a los cananeos para arrepentirse. Pero ellos habían seguido en sus pecados. ¿Está claro esto? El área de conquista, lea Josué capítulo 2 hasta el capítulo 12. Eso lo va a hacer en su casa porque tenemos mucho que leer. Amén. Amén. Entonces, el pueblo de Israel, siga por favor. El pueblo de Israel se preparó para entrar en la tierra en pos de Josué, el líder que Dios había escogido para ellos. En ese tiempo Josué tenía 80 años de edad. Tenía ante sí un gran desafío. Las antiguas civilizaciones estaban en decadencia. ¿Podría edificarse una nueva civilización basada en el propósito santo de servir a Dios? En Josué 1:9 leemos lo que Dios le dijo a Josué en ese momento importante. Vamos para allá. Josué son versículos clave. Josué 1:9. 1:9. No, Josué del 1 hasta el 9. Capítulo 1, versículo 1 hasta el 9. Oiga lo que dice aquí, pon atención porque estos son versículos clave. Amén. Amén. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levanta y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas, que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todos los que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Entonces, aquí viene algo muy importante. En su Biblia lea Josué 1:1 hasta el 9. Luego en su cuaderno conteste la siguiente pregunta. ¿Cuál promesa le dio Dios a Josué? Si pisaba todas las plantas de su pie que pisara sería de esa promesa. ¿Cuál es promesa? Ya. Que Dios estaría con él en su presencia. Siempre. Que toda la tierra, que le daría la tierra como herencia. La dirección de Israel y que le daría la victoria. Sí. Ok. ¿Cuál consejo le dio Dios a Josué? Que se esforzara y fuera valiente, confiara en Dios. Tercero, fuera obediente. Estudiara el libro de día y de noche. Sí, también. Que fuera obediente, actuara de acuerdo con las leyes de la palabra, medita de día y de noche de acuerdo a la palabra. Y la quinta sí tendrás la victoria. Exactamente. Según el versículo 8, ¿cuáles 3 cosas necesitaba hacer Josué para obtener el éxito? ¿Cuáles 3 cosas? Obediencia a la palabra, escudriñar la palabra de día y de noche. Meditar de día y De noche, noche, escudriñar la palabra, y obedecer la palabra. esforzarse y obedecer. Ok. En su Biblia, lea Josué 3:7 hasta el 17 y conteste esta pregunta. ¿Cuál señal hizo el Señor para demostrar a Israel que él estaba con Josué exactamente como había estado con Moisés? ¿Cuál? ¿El Jordán lo hizo qué? Fluir. Jordán, Lo hizo empezar a retroceder, definir, ¿verdad? ya, mientras Pudieron pasar Para que pasara. todas sus El tribus. sol también lo... Sí. No, pero Pues, eso fue antes. La primera, esa señal fue el Jordán. No, el Jordán sí fue pasado. Entonces, la guerra de conquista, Ludil, por favor. la guerra, después del 9, ¿cierto? Sí. Esta guerra de conquista tuvo efectos de largo enlace. Hemos recibido muchos beneficios de ella, ya que de la pequeña nación de Israel surgieron la Biblia y Jesús. Pero- el ¿Dónde va? Salvador. Sí, espere. En la 139, ahí empezamos. En la 139. La guerra de La guerra de conquista duró cerca de 7 años. Ah, ya, hasta aquí también dice la guerra de conquista. Porque esta era la pregunta que hizo ya. Después del 8. Ya. La guerra de conquista duró cerca de 7 años en los que hubo muchas dificultades. Las ciudades estaban amuralladas y eran grandes. Habían confederaciones de reyes y hombres armados con carros de hierro. Hasta los dientes. Pero la decadencia moral de los cananeos había producido debilidad en ellos. ¿Oyó como eso? una enfermedad interna. Páreme ahí. El pecado te debilita. El pecado te arruina. El pecado te separa de Dios. El pecado trae muerte. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley de Dios. El pecado crea un muro entre Dios y nosotros. Y automáticamente la persona que practica el pecado cae en estado de muerte espiritual. Y está en el poder del diablo. Oiga bien, el pecado debilita al ser humano, al creyente. El pecado debilita al creyente. Por eso, nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. Una vida que agrade a Dios, una vida en obediencia a su palabra. El pecado es del diablo. El que practica el pecado, dice la Biblia, el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, tenemos que entender claramente que el pecado de estas civilizaciones fue que lo trajo abajo. Y mayormente de todas las civilizaciones, el pecado fue que lo trajo abajo. Fue que trajo la destrucción, la debilidad, el desorden, el desarreglo. Y esto tiene que ser como ejemplo para nosotros, como dice en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10. Lo dice bien claro, que todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas aquí para nosotros. Para que no cometamos los mismos pecados que cometió Israel, que cometieron los egipcios, que cometieron los cananeos y que hoy en día están cometiendo
Los egipcios actuales de hoy en día, los cananeos de hoy en día, aquella gente que anda sin Dios, sin fe y sin esperanza y que practica toda clase de actos perversos, pecaminosos. El creyente no debe vivir conforme a esa línea de sistema. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre, no está en él. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que entender que el pecado fue que lo trajo abajo a toda esta gente. Toda una civilización, todos esos imperios, el pecado lo trajo abajo. El pecado trajo abajo a Lucifer. El pecado trajo abajo a la tercera parte de los ángeles del cielo. El pecado trajo abajo a Adán y a Eva. El pecado trajo abajo, el pecado trajo abajo a Salomón, a Sansón, a David. Claro que hubieron que fueron restaurados, pero hay que ser realista en esto. Tenemos que tomar conciencia de lo peligroso que es el pecado. Y Dios aborrece el pecado. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Usted puede predicar, yo puedo enseñarle, pero si no hay vivencia en la palabra, nos lleva el diablo. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Nadie. ¿Quién habitará en su santo templo? Nadie. Nadie sin santidad verá al Señor. Nadie. Absolutamente nadie verá al Señor si no hay santidad. Nadie. Por eso que yo le digo a la gente, si ustedes le están predicando un mensaje que no es conforme a las escrituras, maldito eres. Maldito eres. Si viene un ángel predicando a un ángel viene del cielo, baja del cielo predicando nuestro evangelio. ¿Sea qué? Anatema. Maldito. Entonces, el pecado, hermano. Todo el que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Capítulo 3, primero de Juan capítulo 3, ahí lo pueden encontrar en 13. Todo el que practica el pecado es del diablo. Y el pecado trae abajo al hombre. Entonces sigamos. La campaña militar de Josué estaba bien planeada. Fue un ataque específico al corazón de la tierra, dividiendo las tribus cananeas en dos partes. Sí, páreme. ¿Dividiendo qué? Las tribus cananeas en dos partes. Quiere decir que ellos fueron al centro. Ya. Un ataque directo al centro. Entonces hicieron que los enemigos se dividieran para así llevar a cabo el otro plan de la estrategia. Porque fíjese, el pecado ha debilitado a esta gente. Dios dice, no soportamos esto más. Vamos a barrer con toda esta gente, quitar toda esta gente, desaparecerlo de la faz de la tierra. Y vamos a establecer una nación. Por eso Dios estaba preparando a Israel, preparándola como una nación santa, con sus estatutos, con toda la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial, todo eso, el proyecto del tabernáculo, todo el plan de Dios a través de este pueblo para que sea un pueblo que glorifique y que manifieste la gloria de Dios. Lamentablemente el pueblo de Israel falló. Yo lo digo así mismo porque yo no sé qué es lo que los cristianos no quieren ver la realidad. El pueblo de Israel falló. Y está en un estado de desobediencia. Y lo que me están viendo, sepa, lo que yo sé muy bien, que ellos tienen promesa de Dios y son pueblo de Dios, pero están en un estado de desobediencia. Y ellos han atrasado en su vida el proceso de Dios. Y por eso le ha venido todo el mal que le ha venido. ¿Me doy a entender? Y el cristiano que no tiene identidad quiere ser judío hoy en día. Cuando el verdadero judío es el que nace de nuevo. El que nace del Espíritu y la palabra. El que vive conforme al ejemplo de Cristo por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Ese es el verdadero judío adorador de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios borra estas naciones para establecer una nación que le sirva y le adore. Pero lamentablemente Israel falló. Dios lo va a restaurar, pero falló. Fíjese. Ahora traslademos esa situación a esta época. Dios ha dado tiempo. Dios ha enviado a la iglesia a través de Cristo. Levántate pueblo para predicar y enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque Dios va a borrar de la faz de la tierra al hombre malo,
al impío, ni raíz ni rama le va a dejar. Y Dios ha terminado en su plan restaurar todas las cosas y crear cielo nuevo y tierra nueva donde more la justicia de Él y donde no haya diablo, ni pecado, ni maldad. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a sacar a su pueblo, envía el juicio con la finalidad de crear cielo nuevo y tierra nueva. Quitar toda esta maldad que hay sobre la humanidad, que hay en el mundo. Destruir aquello que destruye la tierra. Acabar con el pecado. Entonces Dios está dando tiempo. Lo mismo que hizo con los cananeos, pero ahora es una escala general, porque aún la creación será totalmente creada nueva. Juan dice en Apocalipsis 21, vi cielo nuevo y tierra nueva. En Apocalipsis 20, versículo 6 dice que el cielo y la tierra huyeron de él, de su presencia. Y el mal ya no existía más. Entonces, Dios creará cielo nuevo y tierra nueva. Terminará con esta maldad, con este pecado. Pero estamos en la misma situación que los cananeos, que los egipcios, que los israelitas, pero que hoy en día actualmente hay un pueblo que sí va a obedecer a Dios, que va a tomar la decisión como la generación de Josué, que ellos decidieron obedecer a Dios, esa generación que estaba con Josué y Caleb. Entonces hay un remanente aquí en la tierra, en la iglesia de Jesucristo, que sí le sirve a Dios, que sí ama a Dios, que a pesar de las circunstancias difíciles estarán firmes y serán fieles a Dios bajo cualquier circunstancia y estarán preparados cuando Cristo se pare en los cielos, en las nubes y le diga al arcángel, toca la trompeta, entonces resucitan los muertos primero y los que quedan vivos, ese remanente, serán arrebatados. Y ahí viene la ira de Dios. Entonces Dios quiere reemplazar a los cananeos por poner los judíos, al pueblo de Israel, para comenzar de nuevo. Lo mismo está aconteciendo otra vez. Esto es un paralelismo. ¿Están entendiendo? Un paralelismo. Está aconteciendo lo mismo de nuevo, pero en otra versión. No sé si me doy a entender. Amén. Sigamos leyendo para que usted vea. Los israelitas se movilizaron rápidamente y Dios estaba con ellos. Recuerde que esta no es una simple historia de un pueblo valiente. Es una narración de los milagros poderosos de un Dios que guarda sus pactos. La primera área de conquista incluyó las ciudades de Jericó. Pon atención aquí porque en el mapa, ¿quién hizo el mapa? ¿Quién subrayó en el mapa? ¿Quién lo subrayó? Oiga, la primera área de conquista, o la primera área de conquista, incluye la ciudad de Jericó, número 1. En el mapa usted va a buscar Jericó, va a ir a Jai, Betel, va a ir a Silo, Siquén y Dotán. Sigue, hermano. Siquén y Dotán, a ver, Jericó. Incluyó toda la tierra al oeste de estas ciudades, cerca de 8 kilómetros desde el Mar Muerto, y toda la tierra al este, al otro lado del río Jordán. El segundo lugar de conquista se localizaba en el sur e incluía las ciudades de Gabaón, Jerusalén, Jarmut, Laquis, Eglón, Hebrón y Berseba. Se extendía al oeste hasta 8 kilómetros del mar Mediterráneo y al este como hasta 8 kilómetros de la ribera sur del Mar Muerto. La tercera área de conquista se localizaba al norte, incluyendo las ciudades de Bet-San, Azor y Dan. Siga. Se extendió al este y al oeste por 8 kilómetros al este del Jordán hasta 8 kilómetros del mar Mediterráneo. Se extendió al norte y al sur como a 16 kilómetros del sur de Bet-San hasta 16 kilómetros al norte de Dan. ¿Se dio cuenta de lo que tiene que hacer? Siguió la línea, las rayas, por la primera ciudad que usted encontró y comenzó a marcar. ¿Ve que no era tan difícil? Entonces, en el siguiente mapa, ahí en el mapa, en la gráfica, use su lápiz para delinear suavemente cada una de estas áreas. ¿Ya lo hizo? Sencillo, no fue tan difícil. Esta guerra... Sí, siga. Esta guerra de conquista tuvo efectos de largo enlace. Hemos recibido muchos beneficios de ella, ya que de la pequeña nación de Israel
surgieron la Biblia y Jesús el Salvador. Los israelitas, en cierto sentido, lucharon en favor de nosotros. Ciertos valores que tenemos en alta estima no fueron transmitidos por ellos. El valor del individuo, la importancia del hogar y la adoración de un solo Dios, quien es el creador y padre de todos. Páreme ahí. Vamos a aclarar algo. Se nos transmitió de parte de Dios por medio de los israelitas. Tenemos que aclarar esto. No es que Israel es la base, no. Dios es la base e Israel es el canal. Que se entienda esto. No hay que poner todo claro porque hay gente que tiene una idolatría con el pueblo de Israel, ¿eh? ¿Sabía? Cristiano idólatra. Sabemos que Dios tiene promesa con ellos. Sabemos que tienen bendiciones y que Dios los restaurará. Pero hay idolatría de muchos creyentes que no tienen su identidad clara. Sabemos que el Salvador nuestro vino de ese pueblo por causa del plan que Dios había determinado en su eternidad, en su previo conocimiento. Y yo le digo a la gente, porque hay gente que dice, no, Cristo vino primero para los judíos y como su pueblo lo rechazó, se manifestó a nosotros. Aún Israel aceptando a Jesús, Jesús iba por toda la humanidad y vino por toda la humanidad. ¿Me entiendes? Que la gente se equivoca. Pero tenía que haber un canal por donde él se tenía que manifestar y era el pueblo de Israel. Y lamentablemente el pueblo atrasó su proceso. Porque cuando estudiamos la primera unidad, nos dimos cuenta de que Dios estaba formando y preparando a este pueblo para manifestar su gloria, su plan de redención, de salvación a toda la humanidad. Por eso la puso en el centro. ¿Se recuerdan? Yeah. Por eso estaba aislada, en el centro, perdón, estaba en el centro como testimonio a las otras naciones. Para llegarle a todas las naciones y de ahí al mundo entero. Pero Israel por su desobediencia hizo lo mismo que hicieron los cananeos, los gergeseos y todos esos pueblos, los cuales Dios permitió que lo llevaran como esclavo a todas las naciones. En el año 70 vino la diáspora porque los romanos arrasaron con todo. Y en el año 1940 Dios lo trajo de nuevo por la promesa, el pacto incondicional que se hizo. Pero ahora que le falta a ese pueblo de sufrir. En la Segunda Guerra Mundial Hitler mató 6 millones aproximadamente. Entonces, hay que aclarar esta cosa. Israel iba a ser el medio, iba a ser el medio por donde Dios iba a manifestar su gloria. Y todos esos principios que Israel obtuvo en la ley civil, en la ley moral, en la ley ceremonial, todos esos principios fue Dios que se lo dio a ellos para formarlo, estructurarlo. Entonces, Israel es el canal, no la base. La base es Dios de todo, la esencia de todo. Que hay que aclarar esto. Para evitar cualquier indicio de quitarle la gloria a Dios. ¿Me doy a entender? Sigamos. Casi podemos decir que la guerra que ellos libraron han tenido más repercusiones en nuestra vida que cualquier otra guerra. Lea la división de la tierra. Aquí viene la división de la tierra, hermano y hermanas. La división de la tierra. Oiga esto. Este pueblo, Josué, tenía que dividirla, tenía que entregarles, repartir la tierra a estas 12 tribus. Y no era una tarea fácil. Por eso es que Josué tenía que meditar día y noche. Y ser consciente de que de él dependía muchas cosas. La obediencia a la palabra de Dios era algo exclusivamente importante. Tenía que estar acérrimo fuertemente en obediencia a la palabra, como Dios se le había ordenado a través de su siervo Moisés. Porque si no, iban a fallar. Por eso cuando tú eres líder, como, o sea, misionero, o profeta, o evangelista, o pastor, o maestro, cualquier ministerio, cualquier don que Dios te ha dado, uno tiene que estar acérrimo en obediencia a la palabra de Dios. No claudicar ni a diestra ni a siniestra, que lo que Dios dice, eso es, punto, y hay que llevarlo a cabo y se acabó. Grite quien grite, le guste o no le guste a la persona. Y ya.
hay que obedecer a Dios. Se opongan o no se opongan, hay que obedecer a Dios. Entonces, él era el responsable, como Dios se lo había dicho, de repartir esa tierra a esas 12 tribus. Entonces, esto era una guerra constante en ese tiempo que Josué estaba al mando. Y Dios siempre estuvo con Josué y Dios le dio la victoria donde quiera que iba. Así mismo también Dios nos dará la victoria siempre y cuando nosotros obedezcamos. Hay gente que cuando ve los enfrentamientos tiene la tendencia, cobardemente lo digo, cobardemente, porque eso es un acto de cobardía. Suena duro. Un acto de cobardía, apartarse los caminos de Dios. Simplemente porque fallaste. Porque no te atrevas de ir ante Dios y decir, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Lávame con la sangre y sigo adelante. No. Busca supuestamente El lado fácil. la vía más fácil y es irte al sistema del diablo, a pecar, a hacer lo malo. Entregarse. Yo digo que lo que hacen eso es una actitud más cobarde, la actitud más cobarde que existe. Humíllate, ve ante Dios y dice, pequé, hizo lo malo, me arrepiento, contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que sea justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿O no? Pero no pequé, o no me cae bien la situación, o no estoy de acuerdo con otro, me voy. Eres un cobarde. Lo digo así mismo, es una actitud de cobardes. El hombre de Dios está dispuesto a pelear hasta el final, a luchar hasta el final. Por eso es que Dios dice, la primera lista de los que van a ser lanzados al lago de fuego, y óigame usted que me está escuchando por ahí, la primera lista, cuando usted lee Apocalipsis, capítulo, vamos a leerlo para que usted vea, capítulo 21, versículo 8. Oiga, la primera lista de esa gente. 21:8 dice, pero los cobardes, esos son los primeros que van para el lago de fuego. Los cobardes, los que no lucharon, los que no se atrevieron a luchar hasta el final. Caí, pide perdón y lávate con la sangre y sigue adelante. Es tu salvación que está en juego. Que no están de acuerdo, no te preocupes, mientras Dios esté contigo no hay problema. Que se levante la familia, que se levante el diablo y los demonios y todo el mundo y Raimundo. Mientras Dios esté conmigo, amén. Hay que seguir. Grite quien grite, caiga quien caiga, hay que seguir. Pero es muy fácil decir, ay, pequé. Ya, no tengo que ir a la iglesia. Ya. Dios no me va a perdonar, eso es lo que quiere el diablo, que tú lo creas. Claro. ¿Me entiendes? Siempre yo digo, si usted falló, tú sabes cuando tú eres valiente. Cuando tú dices, Señor, he pecado, perdóname. Ese es un valiente que reconoce su condición, que sabe que es débil y que depende de Dios. Porque Cristo dijo, es imposible que no vengan los trompiezos. Los trompiezos van a venir, Jesús lo dijo. Pero no, algunos encuentran la vía más fácil de irse al mundo y adorar al diablo, porque lo que quieren es dinero, quieren fama, quieren títulos, qué sé yo, lo que quieren. Quieren eso, quieren sexo, quieren droga, alcohol, quieren marihuana, quieren cocaína, quieren fama, Tener un Mercedes, Rolls, quieren talante adelante, una Homer. quieren la fantasía. Y van ante el diablo, se postren y Satanás dice, ay, sí, así que te quiero. Ay, póstrate, adábame ahora, adórame. Que te voy a Y yo te voy a dar todo lo que tú quieras a cambio de que de tu alma. Jesús. Esa es la realidad. Por eso yo llamo cobardes. Es muy fácil. No, que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Dios es más poderoso que tu situación. Amén, aleluya. Dios es más poderoso que tu pecado. Dios es más poderoso que la crisis. Dios te puede restaurar, como ha restaurado a muchos y ha libertado a muchos. Por eso Jesús le dijo, hay de aquel que puso la mano en el arado y la quitó y se fue para atrás. Sí. Mejor le fuese que nunca me hubiera conocido. Primero, oiga esto. Oiga esto. Espere. Primero viene la condenación por sus pecados. Oiga esto.
Y después viene la doble condenación por su traición a Dios. ¿Sabía? ¿Cuál es ese? Entonces, en Mateo está. Pero sigamos aquí. Vamos a seguir leyendo. Por favor. Ahora, después identificar datos acerca del área que recibió cada tribu. Objetivo 5. Lea José 13 al 24. Después de la conquista de Canaán, a cada tribu se le asignó un territorio. Este representó una herencia tanto espiritual como física. A los levitas no se les dio ninguna tierra, pero recibieron ciudades con sus suburbios. ¿Cuántas ciudades? Ajá, con los Oh, perdón, suburbios. sí. Recibieron 4 ciudades con sus suburbios. ¿Cómo así? En total, de 12 tribus fue conservado. No entiendo, suburbios. Siga leyendo, hermana, siga leyendo con sus Ya que territorios. Ya que Leví no fue incluido, dividiendo la tribu de José en 2 partes, entre Efraín y Manasés, el desafío de Dios a Josué, queda aún mucha tierra por poseer. José 13:1. Fue muy apropiado. Los límites dados en Josué 13 no se cumplieron sino hasta los tiempos de Salomón, 500 años después. Estudie el mapa siguiente y conteste la pregunta 10. Le dieron su tierra y sus partes, y las partes de esas tierras. Ahora, yo creo que la versión de ustedes, déjame ver, aquí yo tengo, mi versión es un poquito más antigua. Déjame leerlo. Después de la conquista de Canaán, a cada tribu se le dio una porción de tierra. Esta presentó una herencia tanto espiritual como física. A los levitas no se le dio ninguna tierra, pero recibieron 48 ciudades con sus suburbios. El total de 12 tribus fue conservado, ya que Leví fue eliminado, dividiendo la tribu de José en donde, oiga esto, ¿se recuerdan que a los levitas no se le dio parte como a los demás? ¿Se recuerdan? Pero ese 48, dice Y aquí 4 dice, y ciudades. aquí dice 4. Sí, sí. A4, seguro. Quizás fue aquí un error en En los suburbios es lo que no entiendo. Los suburbios son como Terreno. barrios. esos Donde los animales también, un terreno grande que había. y sus terrenos. Ahora, ¿cuánto dice ahí en su 4 ciudades. Sí, 4 ciudades. Sí, siga leyendo para ver. 4 ciudades con sus suburbios. Sí. El No, total de 12 tribus fue conservado, Sí. ya que Leví no fue incluido, dividiendo la tribu de José en 2 partes, entre Efraín y Manasés. El desafío de Dios a Josué: queda aún mucha tierra por poseer. Josué 13:1. Sí. Fue muy apropiado. Los límites dados en Josué 13 no se cumplieron sino hasta los tiempos de Salomón, 500 años después. Estudie el mapa siguiente y conteste la pregunta 10. Ok, mire lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el ejercicio 10 y vamos a analizar el mapa, ¿sí? Encierren un círculo de letras correspondiente a cada declaración correcta. ¿Quién la hizo? Por favor, hermano Santiago. Santiago. Ajá. La A y la C. La A dice, a la tribu de Manasés le quedó un área tan grande como la de Judá y Simeón en combinadas. Oiga, wow, o sea, Mucha tierra. le dieron mucha tierra a esa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Espiritualmente, ¿qué de entender hoy en día para nosotros? En lo espiritual, ¿qué de entender? Vamos a ver. No sé si que al que tiene ¿Cómo fue? Al que tiene más responsabilidad Sí. se le dará más. ¿Sí? Así es. Entonces sí que ellos tenían bastante. Claro, tenían bastante. La tribu de Aser compartió su frontera oriental con la de Neftalí. Ok, en el mapa, que usted ve, vamos allá en el mapa. 9:16. ¿Qué usted ve en el mapa? Son las 12 tribus, ¿verdad? ¿Dónde está Benjamín? Vamos a ver. Aquí en, Casi en el medio, En ¿verdad? medio, ¿Dónde está Gad? ¿Cerca de qué? Diagonal. del río Jordán. ¿Y dónde está Efraín? ¿Haciendo frontera con quién? Ajá, frontera con Manasés. Sí, al Manasés. occidente, con Dan ¿Sí? Y y Benjamín. Benjamín. ¿Y Judá?
¿Y Judá? Ya está con los filisteos, Judá, Hace frontera con con Benjamín, el Mar Muerto. Con Simeón. Filisteos, Simeón y El Mar Muerto. el Mar Muerto El mar Mediterráneo. ¿ok? Y al lado del Mar Muerto, ¿quién está? Rubén, Rubén, ¿y quién es más? Amón, Moab, Edom. Sí. Ok, ahora tenemos... ¿con quién hace frontera Manasés? Oriente, con arameos, Con Zabulón, Isaacar, Isaacar, Zabulón el río del Jordán. y Aser, ¿verdad? Aser también, ¿verdad? Aser no. Sí, porque Sí, mira, ahí Aser. mismo está ahí. Aser, Ahora, vamos a ver. Manasés, es así grande. ¿Con quién hace frontera? Con Zabulón, Isaacar, Manasés, ¿con quién hace frontera? con Efraín. con Gad. No. Está lejos, está lejos. No, con Zabulón. Ah, está arameos, hititas Aquí no y, está eso. y está el mar de Galilea también por ahí. ¿Sí? Acá no está. Ok, Isaacar, ¿con quién hace frontera? Con Zabulón. Zabulón, Zabulón. Manasés y con Gad. Y con Gad. Eso es más o menos para que vea cómo se descifra todo esto un poquito. Así le ayuda a mirar bien. Ok, oiga, las lecciones aprendidas en la oscuridad. Ahora sí viene el ciclo de esclavitud, liberación. Liberación, esclavitud. El libro de Jueces. Pues, Y ponga atención, porque después dice, sí, diga, varón. Una pregunta mía ahorita, Diga. desde ayer también me surgió esa pregunta sobre Hitler. Hitler. Sí, él no era rubio ni de ojos Sí, verdes. sí, era rubio castaño, algo así. Era blanco, sí. Sí, Era blanco, pero con cabello negro. Sí, no, pero- Lo presentan en las películas. Sí, no, yo sé. Y Se dice- está defendiendo una gente. Varón, se dice que él tenía ascendencia judía, también se dice eso. ok. Se dice eso. Porque iban tanto en contra de él. Se dice eso. Lo que pasa es que en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, los judíos eran propietarios de todo. ¿Me entiendes? Los alemanes estaban sufriendo mucho. Fue como un desquite, Y entonces. cuando Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, Alemania fue condenada a pagar y fue totalmente, vamos a decirlo así, de una manera esclavizada en deuda y económicamente. Entonces se veía en esa situación tan deprimente de que cualquier personaje que tenía la capacidad de oratoria y conocimiento de la situación podía llevar a Alemania a un gran caos, dando a entender como que las cosas se iban a arreglar. Bueno, y apareció este personaje. Él podía arreglar la situación de otra manera y no de esa. ¿Me entiendes? Matar 6 millones de judíos, llevar a cabo una segunda guerra mundial, conquistar otros países y hacer muchas cosas. Él conquistó a Francia, se metió aquí en Alemania y otros países. Se fue a Rusia, pero el frío lo frenó y los rusos así pudieron entrar a Alemania y terminar con Alemania. Pero mucha gente no sabe que los japoneses estaban por otro lado también llevando a cabo guerra. Y tú sabes que había que frenar a los japoneses. Entonces, habían dos bombas nucleares que los norteamericanos habían hecho. Y si Japón no se hubiera rendido, ¿qué pasa? Y Alemania había seguido en su maquinaria de destrucción. En realidad, esas dos bombas nucleares posiblemente habían caído aquí en Europa para frenar a Hitler. Mira hasta qué grado podía llegar la situación. Entonces, ¿qué pasa? Pero los japoneses siguieron. Entonces, ¿qué pasa? Allí en Hiroshima y Nagasaki fueron dos bombas nucleares que cayeron. Entonces, ahí frenaron a los japoneses y Rusia frena a Alemania. Entonces, ahí se acaba ese gran mal. Es decir, que ellos estaban en unión. Habían los aliados. Sí. Estaban aliados. Los japoneses estaban alemanes y aliados, sí, japoneses. estaban aliados. Y tenemos a los aliados, por ejemplo, de otro bando, a Inglaterra, Sí, a Rusia, a América y a Canadá. Entonces, ¿qué pasa? Que era una Segunda Guerra Mundial.
y era por gobernar, quién iba a gobernar el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Hitler pierde la guerra, Hitler pierde la guerra y Japón pierde la guerra. Y aquí viene ya lo que se llama la división del mundo entre Rusia y América. Pero ¿qué pasa? América tomó la mayor parte, sí. como mayormente ha sucedido. Pero este personaje, hay muchas teorías, ¿sabes? Hay una teoría que dicen que era de posiblemente de ascendencia judía, o dicen que tenía el espíritu de Amalek, otros dicen, pero él, que yo sepa en mi investigación, era un austriaco. Era de Austria, nacido en Austria. No era de gran estatura. No, era un hombre pequeño, igual que Napoleón. y que como Napoleón. que pequeño, Son fuertes. Mussolini también. Los Mussolini. Pablo también era pequeño. No, Mussolini. Entonces, como Mussolini también que estaba aliado. Pero aquí vamos allá, vamos aquí ahora. Pongan atención, vamos a entrar a Los Jueces. Un libro que se les recomiendo que lea también. Mire, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, Sí, Josué. ¿Y ahora tenemos qué? los jueces. Entonces, si usted hubiera sido habilidoso en la lectura de la palabra, yo te había leído esos libros. Yo sé que es fuerte, pero hay que hacerlo si usted quiere aprender. Amén. Amén. Entonces, las lecciones aprendidas en la oscuridad, hermano, sigamos. El pueblo de Dios pasó por un tiempo difícil de transición después de la muerte de Josué hasta que Samuel llegó a ser su líder. Ese tiempo de transición fue de cambio, ajustes y nuevos arreglos. Duró aproximadamente 400 años. Hasta 300 y 400 años. Ponga atención aquí a la... Jueces, ciclos de desesperación. ¿Cómo fue? ¿Ciclo de qué? De Jueces, ciclo de desesperación. Lea Jueces del 1 al 16 al 21. Del capítulo 1 hasta el versículo 6, hasta el versículo 17 y El 21. el capítulo 21. Eso lo va a hacer. Mejor leer el libro entero. Sí, ya muy poca palabra. ¿Me entiendes? Del capítulo 1 hasta el capítulo... No, hasta el versículo 16. Sí. Y el Capítulo 21. capítulo 21. Léalo entero mejor. Es mejor. Sí. Ok, objetivo 6. Según la descripción del ciclo de juicio y liberación, identificar ejemplos en el libro de Jueces. El periodo de transición descrito en el libro de Jueces fue un tiempo de gran oscuridad espiritual en Israel. Pero aunque el libro de Jueces narra acontecimientos de este tiempo oscuro de la historia de Israel, no deja de formar parte del canon bíblico. Sus acontecimientos se mencionan en varios lugares de la Biblia. El nombre de Jueces se le dio debido a los héroes de Israel cuyos hechos componen el tema central del libro. En general, Israel comienza en humilde dependencia de Dios. Jueces 1, 2, 5. Y luego cae en pecado. Los horrores descritos en los últimos 4 capítulos muestran que la condición de Israel había alcanzado el peor estado imaginable. ¿Por qué? Se habían desprendido de Dios. Porque Desobediencia. aquí entramos en el caso. Fíjate, tenemos que poner atención a esto porque se recuerda lo que hablamos cuando leímos en los libros de Deuteronomio y Josué, que Dios le instó fuertemente y profundamente a obedecer sus estatutos y sus mandamientos. Y por causa de su desobediencia, Dios no echó a todas esas naciones para afuera. Cuando el plan de Dios era ese. Ahora miren la condición que tiene Israel después que muere Josué, Caleb y toda esa generación que obedeció a Dios. En una situación triste y lamentable. ¿Pero por qué? La desobediencia, el pecado. Y aquí que tenemos que poner atención. Un pueblo que fue liberado, un pueblo que fue cuidado en el desierto, un pueblo que fue organizado, estructurado, un pueblo que se le dio la ley, ley civil, ley moral, ley ceremonial, un pueblo que Dios se le reveló, un pueblo que Dios le dio liberación, un pueblo que Dios le dio victoria, un pueblo que vio la gloria, la manifestación del Dios viviente. Y ahora está en esta condición. Y todavía está en una condición semejante. Aunque están en su tierra, no todos, pero están en su tierra.
pero quiero decir que no están como Dios quiere que estuvieran. ¿Me voy a entender? No están como Dios quería que fueran. Dios quería que ellos fueran cabeza y no cola. Ahora están en cola y no cabeza. Porque el poder ahora lo tienen los gentiles. Y están haciendo la misma cosa que hacen otros pueblos. Como gay pared. No, ya eso es terrible. No, ellos están dando a eso también. Entonces, tenemos que entender esto, hermano. La desobediencia, el pecado. El pecado, la desobediencia ha traído tanto al pueblo de Dios, primero tanto a las civilizaciones antepasadas, destrucción, caos, muerte, dolor. Después viene Israel, un pueblo que fue estructurado, escogido por Dios, un pueblo que Dios le dio su ley, toda su manifestación se glorificó a través de ellos. Y hacen lo mismo también. Ahora tenemos a los creyentes también, que también lamentablemente Dios se le manifiesta, lo bendice grandemente, lo usa grandemente, y también tiene la tendencia a desobedecer a Dios y apartarse de sus caminos. En un poco se parecen como a los ninivitas también. También se fueron. El proceso de los ninivitas que Jonás. Sí, lo que Jonás. No, pero ellos se arrepintieron. Pero después vino otra generación. Pero también, pero hay que entender una cosa. Hay que entender algo. Y nosotros estudiamos eso. Por eso es importante que el hombre de Dios, donde llegue a predicar, tenga que plante buenas escuelas de estudio bíblico. ¿Por qué? Sabemos que Jonás tenía un resentimiento contra ese pueblo. Sabemos que Jonás estaba enfadado. No quería ir para allá. Y Dios lo envió. Él predicó, sí, ok. Esa generación se arrepintió. Pero Jonás no estableció escuela de estudio. Ya, por eso en esa parte Entonces, ¿qué pasa? Viene una generación sin el conocimiento. Entonces esta generación sí fue destruida. Pero el punto aquí es que Israel sí tenía el conocimiento y la manifestación de la gloria de Dios también. Y había sido escogido por Dios, y Dios había hecho pacto con este pueblo. Y le advirtió claramente el por qué Dios iba y quería borrar de la faz de la tierra a todos esos pueblos cananeos. Esto es algo serio. Y esto tiene que dar a nosotros entendimiento de lo peligroso que es el pecado. Hoy en día no se predica del pecado en los púlpitos. Que Dios te va a bendecir, que Dios está contigo, que ve. No, espérate un momento. ¿Y por qué no le enseñan a la gente a vivir en santidad, a orar, a ayunar, a estudiar la Biblia, a vivir por la palabra de Dios, a guardarse para el Señor, a levantarse de madrugada, a orar, a interceder fuertemente, a prepararse para cuando Cristo venga a levantar la iglesia? ¿Por qué no le enseñan eso? ¿Por qué no hablan de la segunda venida de Cristo hoy en día? ¿Por qué no hablan del arrebatamiento hoy en día? ¿Por qué no hablan de la doctrina fundamental? El infierno es una doctrina fundamental de la iglesia, bíblicamente. Óyame, el que dice que no hay infierno está negando que Cristo murió. Porque entonces, ¿a qué Cristo vino a este planeta Tierra? ¿A qué Cristo vino? ¿Por qué Cristo sufrió tanto en esa cruz? El que dice el infierno es una doctrina fundamental de las Escrituras. Debería ser una enseñanza clara y lúcida de los púlpitos, pero no, que le va a meter miedo a la gente, que lo va a meter en terror. Y si la persona muere, ¿para dónde va? Si muere sin Cristo, ¿para dónde va? Por eso Dios le dijo a Ezequiel: mira, te pongo como atalaya, ve y dile al pecador que se arrepienta. Y si tú no le dices, yo voy a demandar su sangre de ti. Ya él conocía. ¿Tú me entiendes? Entonces, esas son doctrinas fundamentales. El infierno, el pecado, la santidad. Hoy en día no se puede predicar de eso, porque le está metiendo miedo a la gente, porque lo está asustando. Cuidado. Cuando la gente está por fila y caminando hacia el infierno. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Amén. Amén. Sigamos. ¿Dónde que quedamos? Usted quizás pregunte, ¿cómo pudo el pueblo de Dios caer tan bajo después de establecerse en